Doctora, buenas tardes. ¿Se logra ver mi pantalla? Todavía no. Ahora, ahora sí. Recién estás compartiendo, recién es sin. Ya, ahora sí, Sí, ahora sí. ok. Johann Sebastián Latorre. Sí, doctora. Ya puedes empezar. Sí, bueno. Compañeros, doctora, muy buenas tardes. La tarde de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de sexualidad humana, trastornos sexuales, violencia sexual, abuso sexual y derechos sexuales y reproductivos. Bueno, vamos a empezar la exposición hablando acerca de la sexualidad femenina y primero hay que entender el concepto de sexualidad. La sexualidad es pues un componente del comportamiento humano, ¿no? Y que va a tener también ciertas expresiones de sexualidad. Hay que resaltar que estas expresiones de sexualidad van a ser particulares, individuales y variables de cada individuo y van a ser variables también en el tiempo, ¿no? Hay que recordar que el placer o la anedonia sexual, ¿no? La anedonia es la falta o la ausencia de placer, va a repercutir en la calidad de vida de la mujer. Entonces es importante este aspecto en cuanto al comportamiento y al desarrollo integral de la mujer, ¿no? Entonces sexualidad va a ser un conjunto de donde se van a unir tanto la identidad sexual, la función sexual y las relaciones sexuales. Y a esto nos lleva a este grafiquito donde pues se hablan de muchas definiciones de lo que vendría a ser la sexualidad, inclusive la identidad sexual, la orientación sexual, el sexo biológico y las expresiones sexuales. Todo esto va a variar y actualmente hay bibliografías que mencionan que se tiene hasta 13 posibles sexos. No vamos a ahondar en esto, pero hay que recordar que la mujer y bueno, la sexualidad de la mujer va a girar en torno a todo esto, ¿no? También hay que mencionar que el impulso sexual básico, pues es casi un instinto biológico, ¿no? Es algo que ya está instaurado en el comportamiento tanto del varón como de la mujer. Sin embargo, este impulso va a llevar a una expresión sexual que está podríamos decir, controlada por ciertos factores psicológicos, sociales, ambientales, espirituales y aprendidos y muchos otros factores que van a controlar y van a dirigir de manera correcta este impulso sexual, que es algo biológico básico, ¿no? Y bueno, el ciclo biológico o el sexual de la mujer va a atravesar ciertas fases, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, hay diferentes modelos o diferentes esquemas que se han propuesto a lo largo del tiempo y que de alguna forma lo pueden mostrar de esta forma, ¿no? Lineal o inclusive, ¿no? En forma de espiral. Hay algunos que también se presentan en gráfico, lo vamos a ver más adelante, y que tienen diferentes fases, donde, bueno, las que más se repiten o las que podemos diferenciar en grandes grupos son pues el deseo sexual, seguido de la excitación, el orgasmo y la resolución de este, ¿no? En forma lineal, que puede pasar de una excitación a una meseta de excitación con múltiples que puede ser variable en el tiempo, ¿no? La meseta de excitación y puede llegar a un pico que se conoce como orgasmo y posterior al orgasmo viene la resolución, ¿no? Diferente en este esquema que se propuso en el año 2000, donde el deseo, la mujer parte del deseo neutro, ¿no? No es que todo el tiempo está con el deseo sexual, sino que tiene que haber una intimidad, ¿no? Que es un estímulo, un primer estímulo que va a hacer que la mujer pase de este estado neutro a un estado receptivo a estímulos sexuales. Y si es receptiva a los estímulos sexuales, posteriormente va a entrar en un estado de excitación y ese estado de excitación pues va a llevar de un deseo neutro a un deseo sexual, ¿no? A un deseo sexual donde va a dar apertura a mayor intimidad, a mayor recepción de estímulos sexuales y bueno, lo que conoceríamos en este caso se correlacionaría con la meseta de la excitación y que puede llegar a un orgasmo y posteriormente a la resolución. Pues es todo una secuencia de fases que van a llevar a la mujer desde el deseo neutro hasta el orgasmo y posteriormente a la resolución.
Entonces vamos a hablar un poco acerca de los cambios fisiológicos y físicos que van a haber a lo largo de estas etapas, de estas fases que va a seguir la mujer, ¿no? El primero pues es el impulso y el deseo, ¿no? Van a participar en esta etapa la combinación de neurotransmisores, hormonas sexuales y también el ambiente, lo que va a llevar a que la mujer pase de un deseo neutro a estar receptiva a ciertos impulsos sexuales, ¿no? En esta fase actúa o aparece lo que conocemos como líbido, que es la suma de estímulos eróticos o estímulos sexuales junto al deseo sexual, ¿no? Lo que va a dar como resultado la libido, ¿no? Entonces, la satisfacción sexual de la mujer en esta etapa va a depender pues de ciertos factores psicológicos sobre todo, ¿no? Como un pasado estable o la salud mental actual de la mujer, el bienestar emocional que tenga actualmente la mujer o la imagen personal positiva, ¿no? Si una mujer no tiene una imagen positiva sobre ella misma, pues el deseo sexual va a ser disminuido, ¿no? Lo mismo con el bienestar emocional o la salud mental actual. Una mujer que esté atravesando situaciones de estrés o de tristeza no va a tener deseo sexual en ese momento, ¿no? Experiencias sexuales satisfactorias previas también van a influir positiva y negativamente en el deseo sexual. Sentimientos positivos por la pareja de igual manera y expectativas positivas de la relación. Todos estos van a influir en si el deseo de la mujer aumenta o disminuye, ¿no? En eso van a influir. Posteriormente, si se da lo que hemos hablado, ¿no? La mujer pasa de un estado de deseo neutro a un estado de ser receptiva a los estímulos sexuales, posteriormente va a pasar a un estado de excitación, ¿no? Y bueno, la excitación va a ser directamente proporcional al estímulo sexual que se le dé a la mujer, ¿no? El estímulo mental o físico va primero influir o va a ser va a tener cierto estímulo sobre el sistema nervioso autónomo y este impulso va a pasar hacia el sistema límbico y luego se va a manifestar tanto fisiológica como físicamente en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces se plantean tres sistemas de motivación o de excitación que existen en la mujer, ¿no? Tres sistemas de emoción-motivación. El primer sistema de motivación va a ser llevado a cabo por los andrógenos, donde va a producir aumento del impulso sexual y de la libido, ¿no? Por los andrógenos. El segundo sistema va a estar a cargo de la dopamina, donde se va a estimular la atracción por la pareja, lo que podríamos conocer como el romance, ¿no? Y el tercer sistema va a ser a cargo de la oxitocina, donde se va a desarrollar el apego por la pareja sexual en ese momento, ¿no? Entonces son estos tres sistemas que se proponen para explicar más o menos el paso de la emoción, motivación que encaja todo lo que sería la excitación en la mujer, ¿no? Pensando en los neurotransmisores y sustancias que participan. Bueno, van a haber datos subjetivos de la excitación sexual en la mujer que se manifiestan físicamente en ella, ¿no? Por ejemplo, la congestión vaginal y vulvar va a ser debido a que va a haber un mayor riego sanguíneo a los genitales de la mujer, ¿no? Y es por eso que va a haber congestión vaginal y vulvar. Esto también va a hacer que se produzca vasodilatación y va a haber este, mayor liberación de líquido, ¿no? Mayor liberación, va a haber un trasudado, lo que va a provocar una lubricación vaginal. La presión arterial y la frecuencia cardíaca también incrementan en la mujer por neurotransmisores, como podría ser la adrenalina en este caso. El tono muscular también incrementa, la frecuencia respiratoria también incrementa y la temperatura también va a verse incrementada. Entonces son datos subjetivos que pueden indicar que la mujer está entrando en un estado de excitación, ¿no? Y bueno, hay factores moduladores de esta excitación, como por ejemplo el gozo y la afirmación en estado de excitación van a llevar hacia el alza este periodo de excitación, ¿no? Sin embargo, van a haber otros moduladores como la culpa, el temor o la incomodidad que puede llegar a sentir la mujer por el acto sexual, que pueden llevar a la excitación a que reduzca en este caso, ¿no? Y bueno, van a ver, aparte de estos cambios subjetivos, hay cambios que ya están estudiados y que ya están demostrados en esta etapa de la excitación, ¿no? Como son, por ejemplo, cambios del clítoris durante la excitación. Sabemos que el clítoris en estado basal va a tener músculo liso
tanto el clítoris y la vagina, que van a estar en una contracción tónica, ¿no? La vagina va a tener un tamaño y una dilatación estable, ¿no? Con una contracción tónica de estos músculos, y el clítoris de igual manera. ¿Qué pasa cuando hay una estimulación sexual? Se van a liberar sustancias como el óxido nítrico, que van a producir relajación tanto de del músculo liso del clítoris de la vagina, pero también del músculo liso de los vasos que irrigan a estas estructuras, como son, por ejemplo, la arteria cavernosa del clítoris, ¿no? Entonces esta arteria cavernosa se dilata, llega más sangre a ella, ¿no? Y se ingurgita también el clítoris, ¿no? Y esto va a hacer que el tamaño del clítoris incremente, tanto, sobre todo la parte del glande del clítoris, y al tener mayor tamaño va a tener mayor sensibilidad, ¿no? Entonces sabemos que el clítoris es un análogo del pene en el varón, ¿no? Y al tener esta arteria cavernosa ingurgitada, el tamaño va a incrementar, ¿no? Y la sensibilidad se va a hacer mayor en él. También tenemos cambios vulvares y vaginales durante la excitación. Lo que mencionábamos, en estado basal el epitelio vaginal va a reabsorber sodio del trasudado normal que tiene la mucosa de la vagina. Sin embargo, si estamos en un estado de estimulación sexual, la mujer va a secretar óxido nítrico y péptido vasoactivo, ¿no? Péptido vasoactivo intestinal, que va a estimular la relajación del músculo liso vaginal, pero también el músculo liso de la vasculatura y de la microvasculatura de la mucosa vaginal. ¿Y qué va a producir esto? Que la circulación capilar de la mucosa incremente. Va a haber mucho mayor riego sanguíneo hacia esta mucosa, y por ende va a haber vasodilatación y va a haber trasudado, ¿no? Lo que en estado basal había reabsorción de sodio, en estado de excitación va a haber, esta reabsorción disminuye. Por ende va a haber un trasudado vaginal que se estima más o menos 3 a 5 ml, lo que da la lubricación a la vagina para una relación sexual placentera, ¿no? Y bueno, además de esto, esta relajación del músculo liso vaginal va a hacer que la longitud y el diámetro vaginal aumenten, lo que hace a la vagina receptiva para la relación sexual, ¿no? Todos estos son cambios físicos que se ven durante la excitación, sobre todo en las estructuras genitales de la mujer. Y bueno, después de la excitación, aquí podemos verlo, ¿no? En esta línea negra que se ve en el gráfico sería pues el estado basal, donde hay el estímulo, pasa por un estado de excitación y pasa a la meseta, ¿no? Y puede haber un solo estado de excitación que después tiene picos que llegan al orgasmo, ¿no? Entonces ahorita estamos en este punto, en el pico del orgasmo, que se define al orgasmo como una respuesta refleja que se alcanza después de exceder una meseta de excitación, ¿no? Y cómo se manifiesta esta respuesta refleja, pues con gestos faciales, miotonía generalizada, espasmos carpopodálicos y contracciones de los músculos glúteos y abdominales. Eso es una manifestación física, ¿no? Y hablando de los genitales y del aparato reproductor femenino, también hay contracciones rítmicas del útero y de la vagina y del esfínter rectal. Todas estas son manifestaciones de esta respuesta refleja que conocemos como orgasmo. Hay que mencionar que la mujer tiene la capacidad de ser multiorgásmica, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en esta línea verde llegue al punto de excitación, a la meseta, y nunca llegue a un pico de orgasmo y se dé la resolución, ¿no? O puede ser que se pase sin tener una meseta de excitación y pase directo al orgasmo y después a la resolución, o lo más normal sería que pase a una meseta de excitación con picos orgásmicos, que pueden ser multiorgásmicos, y después a una resolución, ¿no? Aquí hay una comparación, por ejemplo, con la curva del varón, en este caso, que tiene una meseta, un orgasmo, y posteriormente sí o sí viene la resolución. No tiene la capacidad de ser multiorgásmico como la mujer, ¿no? Y por último tenemos la etapa de la resolución, donde pues se van a invertir todos los cambios que hemos mencionado en el clítoris, en la vagina, toda la liberación de neurotransmisores va a invertirse, ¿no? Se da una relajación física y psicológica después del orgasmo, pero este puede perdurar, ¿no? Y bueno, sería ya la etapa final donde todos los cambios que hemos visto pues vuelven a su estado basal nuevamente. Sin embargo, esto que hemos mencionado es pues en una mujer, podríamos decir, en etapa fértil, ¿no? En una mujer en estado fértil. Sin embargo, van a haber ciertas variaciones, pero no trastornos aún,
que se dan en ciertas situaciones como el embarazo, el climaterio y la senectud. Por ejemplo, en el embarazo el deseo sexual de la mujer disminuye, ¿no? Por ende, también la frecuencia del coito va a disminuir y esto se debe a múltiples factores, tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, el miedo a dañar al feto o la fatiga por el aumento del peso y por el incremento del tamaño del abdomen o las molestias físicas, ¿no? O el hecho de que la mujer se sienta menos atractiva va a reducir el deseo sexual y la frecuencia del coito, ¿no? También se menciona que el parto vaginal va a dejar muchas más secuelas en comparación al parto por cesárea y que en este caso de parto vaginal va a demorar mucho más en retomar el coito. Hay que mencionar de igual forma que el puerperio, durante la etapa del puerperio, el deseo sexual también se ve disminuido y por ende la frecuencia del coito también se ve disminuida. Otra situación es el climaterio, ¿no? Donde hay cambios más marcados en la transición tardía, ¿no? Hemos visto en la transición a la menopausia, es la transición incipiente y la transición tardía, ¿no? Donde ya hay reducción de la concentración de estradiol y de los andrógenos con cambios, pues, con síntomas vasomotores y con atrofia, ¿no? Puede ya empezar la atrofia, ¿no? De los genitales femeninos. Y bueno, todo esto va a hacer que haya una reacción retardada del clítoris o disminuida, ¿no? Ya no va a ser tan sensible a los estímulos, la lubricación vaginal también va a ser disminuida y las contracciones vaginales durante el orgasmo también van a verse disminuidas. Todo esto debido a la reducción de los estrógenos y los andrógenos en la mujer y pues esto va a llevar a que el deseo sexual, la satisfacción sexual y la frecuencia de coito se vean disminuidas en este grupo de mujeres. Y por último, la senectud, que tiene cambios similares a los del climaterio, ya más establecidos, pero también se mencionan problemas en la pareja, ¿no? Por ejemplo, claro, una mujer en etapa de senectud con su pareja que está en la misma etapa, puede haber disfunción eréctil y esto evidentemente, si no hay una función eréctil correcta, no va a haber el acto sexual. Y también la deficiencia del cónyuge, podríamos verlo en mujeres que han quedado viudas, ¿no? Entonces, todas estas van a ser situaciones donde varía lo que acabamos de mencionar del ciclo biológico normal, ¿no? Pero todavía no se consideran como trastornos. Bien, continuando con el tema de los trastornos sexuales, como ya vimos, el funcionamiento de la mujer, ¿no? Va a abarcar múltiples aspectos del ciclo de respuesta sexual. Siguiente, por favor. Entonces, incluyendo tanto el deseo, el impulso sexual, la excitación, la lubricación y el orgasmo presentado anteriormente, vemos que la disfunción sexual femenina puede caracterizarse por un trastorno ya muy angustiante de uno o más dominios específicos en relación a la respuesta sexual. Siguiente, por favor. Entonces, a su vez, debemos tener en cuenta de que tanto el funcionamiento sexual femenino va a abarcar múltiples aspectos en su ciclo de respuesta, tanto así que va a reflejar una naturaleza dinámica en la sexualidad y va a destacar sus múltiples variables. Como podemos observar en el gráfico de la derecha, el cual básicamente va a tener el propósito de conceptualizar la comprensión de una mujer en relación de sus eventos reproductivos. Por ejemplo, si empezamos en el componente biológico, debemos observar que la mujer también es sus antecedentes médicos, familiares, reproductivos, tanto el consumo de sustancias, su dieta, medicamentos, siguiendo con el componente psicológico, donde debemos hacer hincapié a la relación con sus desencadenantes reproductivos. Es decir, su relación con la menstruación, su relación con el embarazo, su relación con la menopausia, entre otras cosas. Luego tenemos el componente cultural, el cual va a enfocar básicamente las normas y creencias de la comunidad y o familia, ¿no? A la cual ella está sometida. Y dentro del componente espiritual, básicamente tenemos a la presencia de ritos, pautas o actitudes que van a conceptualizar una vida buena, ¿no? Para la mujer. Además de eso, tenemos el componente social, donde debemos considerar tanto factores como maltrato sexual, físico, emocional, ya sea actual
o pasado, ¿no? También notar la preferencia sexual y satisfacción con la relación actual que mantiene la paciente. Incluso se plantea que dentro del componente social debe estar el componente económico, ¿no? Donde se debe considerar tanto la capacidad para cubrir las necesidades financieras vigentes. Entonces, ¿cuál es el punto de este modelo biopsicosocial? En sí es resaltar la importancia de una evaluación exhaustiva de sus componentes para un beneficio potencial desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en términos prácticos, el trastorno sexual o disfunción sexual se va a caracterizar por un coito doloroso, alteración en el deseo, excitación, lubricación, orgasmo o resolución, provocando gran tensión y dificultad en las relaciones. En relación a su frecuencia, se menciona que hasta el 64% de las mujeres presenta deseo sexual reducido o incluso ausente. Un 35% va a presentar dificultades para llegar al orgasmo y el 26% padece de dolor con la actividad sexual, donde la mayor parte de estos problemas tienen una duración de 6 meses, ¿no? Pero hasta un 33% va a persistir con con esta sensación mayor a este tiempo, ¿no? Ahora, para clasificar los trastornos sexuales se han identificado 6 categorías, como podemos ver en nuestro esquema de la derecha. El primero va a ser el trastorno de deseo sexual hipoactivo, el segundo el trastorno de aversión sexual, el tercero el trastorno de excitación sexual de la mujer, el cuarto el trastorno orgásmico femenino, el quinto la dispareunia y el sexto el vaginismo. Bien, a continuación se comenzará a definir cada uno de estos trastornos expuestos, ¿no? Siguiente, por favor. Iniciando con el deseo sexual hipoactivo. Siguiente, por favor. Que como su mismo nombre indica, va a haber una alteración en el deseo sexual, ¿no? Es decir, va a haber una ausencia persistente del deseo. En relación al trastorno de aversión sexual, este va a estar definido como la aversión persistente a las actividades sexuales. En relación al trastorno de excitación sexual de la mujer, este se va a caracterizar por una falta persistente de lubricación en respuesta a la excitación sexual. Luego también está el trastorno orgásmico femenino, el cual se va a definir como la ausencia persistente de orgasmo después de la excitación sexual. También tenemos a la dispareunia, que como ya vimos anteriormente, va a ser el dolor genital persistente durante las relaciones sexuales. Cabe resaltar aquí que básicamente lo enfoca desde un punto en donde se va a excluir cualquier anomalía estructural, ¿no? También está el vaginismo, que va a ser el espasmo muscular involuntario persistente en el tercio externo de la vagina con el coito, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores de riesgo podemos evidenciar para que una mujer padezca un trastorno sexual? Primero, considerar, ¿no?, las alteraciones psicológicas concomitantes que puede tener la paciente. Luego, las emociones negativas que ella presenta. Conductas de inadaptación como expectativas poco precisas. También están los factores culturales, la falta de educación sexual, la tensión que pueda llegar a tener con la pareja, incluso la ausencia de atracción física, ¿no? Todo esto nos va a indicar que la valoración de una paciente con una disfunción sexual no va siempre determinarse por una explicación orgánica, ¿no? Y también resaltar la presencia de trastornos psiquiátricos, tales como depresión o ansiedad como antecedentes, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entrando un poco más a la valoración de la disfunción sexual, primero, antes que nada, se debe promover una conversación interactiva entre el médico y la paciente. Es decir, debemos establecer una buena relación con los pacientes y sobre todo debemos transmitirles comodidad, ¿no?, con este tema, normalizando todo lo que se vaya a tocar. Dicho esto, la valoración va a comenzar con la anamnesis, comenzando con la edad, el momento de la menarquia, si tuvo embarazos previos o si presenta infertilidad, si hace uso o qué tipo de anticonceptivos, si presentó infecciones de transmisión sexual previas,
también si tiene antecedentes médicos, tales como trastornos endocrinos, trastornos de las hormonas tiroideas o si presenta diabetes, también si presenta trastornos neurológicos, alguna enfermedad cardiovascular, incluso antecedentes quirúrgicos, ¿no? También sociales, antecedentes psiquiátricos, ya sea tales como alteración del estado de ánimo, ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias, trastornos alimentarios, ya que todo esto puede afectar de manera negativa a la respuesta sexual, ¿no?, de la mujer. Por ejemplo, se nos menciona que la depresión puede disminuir el deseo sexual y la ansiedad puede afectar la tensión de la musculatura vaginal, provocando dolor o vaginismo. Luego, debemos determinar la causa de la disfunción, ya sea por antecedentes médicos, abuso de drogas, fármacos. Recordemos que los antidepresivos van a anular la respuesta sexual, ¿no? Incluso las toxinas también. A su vez, identificar o descartar algún trastorno psiquiátrico primario, ¿no? Luego también considerar su antecedente étnico, cultural, religioso y social de la mujer, ¿no? Además, puntualizar la preocupación específica de la paciente. En caso de pacientes inactivas, investigar datos que puedan contribuir al porqué de su inactividad sexual, ¿no? También se debe preguntar datos sobre su relación sexual actual con su pareja, la calidad, su nivel de satisfacción. También determinar el género de las o la pareja, sus expectativas. Incluso es muy importante determinar cómo fue el inicio de sus relaciones sexuales, ¿no? Para incluso descartar causas psicológicas. Y por último, en algunos casos va a ser indispensable la referencia con el psiquiatra o psicólogo para que también ellos realicen una entrevista psiquiátrica un poco más detallada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también existen medidas de autorreporte que van a evaluar la respuesta sexual femenina para ayudar a identificar y calificar el funcionamiento sexual. Es así que la prueba de valoración de la disminución del deseo sexual, vista en la pantalla, va a ser un instrumento de 5 elementos para valorar el trastorno de deseo sexual hipoactivo adquirido, donde se le va a realizar a la paciente preguntas como, ¿en el pasado su nivel de deseo o interés sexual era bueno o satisfactorio? ¿Ha disminuido su nivel de deseo o interés sexual? ¿Le molesta su menor nivel de deseo sexual? ¿Desea aumentar su nivel de deseo o interés sexual? Y a la par, a estas preguntas se debe verificar la presencia de factores que van a contribuir la disminución de deseo sexual, ¿no? Como si ha tenido alguna operación, si presenta depresión, si consume medicamentos, cuántos embarazos tuvo, si tuvo un parto reciente, si presenta dolor, si tiene problemas sexuales con la pareja, si presenta una insatisfacción con su relación, si tiene estrés o incluso fatiga, ¿no? Donde básicamente el resultado se va a medir en, primero, si respondió no a las 4 primeras preguntas, no va a calificar el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Pero si responde sí a las 4 primeras preguntas y no a la de factores contribuyentes expuestos en el ítem 5, ahí sí va a calificar para el diagnóstico de trastorno de deseo sexual hipoactivo. Ahora, ¿qué pasa si responde sí a todas las preguntas, a todas las 4 primeras preguntas y sí a cualquiera de las subpreguntas del ítem 5? En ahí va a ser preciso definir si las respuestas de la pregunta 5 van a identificar como que un diagnóstico primario, como que la causa del disconfort tiene que relacionarse en base a todo lo expuesto. Eso es lo importante que debemos nosotros descartar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en relación con la exploración física, este puede incluir la inspección de genitales externos, una exploración bimanual con espéculo, todo esto para valorar, ¿no?, el componente fisiológico.
Ahora, en relación a los exámenes de laboratorio, estos nos pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento, sobre todo para descartar problemas médicos que sean los desencadenantes, es decir, identificar alguna disfunción tiroidea, algún desequilibrio de hormonas esteroideas sexuales, anomalías en cuanto a la glucosa, que puedan afectar, ¿no?, la función sexual. A su vez, resaltar que algunos tratamientos para la disfunción sexual pueden alterar los valores de lípidos y también los valores hepáticos, ¿no? Esto se debe tener en cuenta para iniciar una farmacoterapia en la paciente. Siguiente, por favor. Ahora, entrando un poco más al tratamiento, la bibliografía nos recomienda utilizar un sistema de atención escalonada. Es ahí donde se nos presenta el modelo PLISSIT, el cual inicia en solicitar permiso para hablar sobre la función sexual. A continuación, se le va a proporcionar información limitada, como educación en anatomía general. También está la SS de sugerencias específicas para abordar tanto la preocupación y finalmente el tratamiento intensivo o intensive treatment de la paciente, siempre y cuando el tratamiento debe abordarse en bloques tanto farmacológicos como psicosociales, incluso muchas veces desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos farmacológicos, primero, en relación al trastorno del deseo sexual hipoactivo, tenemos a los fármacos no hormonales del sistema nervioso central, la flibanserina, que va a ser un agonista multifactorial del receptor 5-HT1A y antagonista del 5-HT2A, el cual, ¿qué va a hacer? Nos va a normalizar los niveles de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios para intensificar el deseo. Ese fue aprobado para mujeres premenopáusicas, en las cuales demostraron un efecto dentro de las primeras 4 a 8 semanas al inicio de su consumo, ¿no? Es seguro para mujeres premenopáusicas, corrección ahí. Luego, dentro de sus efectos colaterales están los mareos, somnolencia, por lo que se recomienda su uso en la noche. Y también va a presentar un riesgo de hacer hipotensión y síncope si es que se va a combinar con el alcohol, ¿no? También está el bupropio, que va a ser un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y dopamina, quien puede llegar a aumentar la excitación sexual y mejorar el deseo, ¿no? También tenemos a la buspirona, que es un ansiolítico, agonista parcial del receptor 5-HT1A y antagonista presináptico del receptor de dopamina, que también demostró mejorar el deseo. También tenemos a la bremelanotia, que va a ser un análogo sintético de la melanocortina, una hormona estimulante de los alfa-melanocitos, ¿no? Quien va a modular el comportamiento sexual a nivel del hipotálamo y esta se va a traducir en señales sexuales en la zona genital, ¿no? También se menciona el uso de la testosterona exógena, quien va a influir en la síntesis y almacenamiento de neurotransmisores que puede mejorar la respuesta sexual. Pero, sin embargo, en la actualidad, ninguna opción de presentación de la testosterona está aprobada por la FDA, porque hay parches, hay distintas presentaciones. Por lo que se recomienda de que en aquellos de venta libre siempre van a requerir mucho cuidado con la presencia de acné o incluso hirsutismo. Y también se recomienda siempre al momento de administrarle alguna farmacoterapia, evaluar los niveles de lípidos y la función hepática de la paciente, ¿no? Antes de iniciar la administración, junto con un descarte de mama. A pesar de que los resultados no hayan sido conclusivos en la administración de testosterona exógena con cáncer de mama, aún así se le recomienda, ¿no? Bien, en relación con el trastorno de excitación sexual de la mujer, esto igualmente va a incluir el manejo de testosterona con
todas las advertencias antes expuestas. También está el uso de tibolona, que va a ser un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, el bupropión, el sildenafil, que va a ser un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, que va a presentar la hipótesis de que va a mejorar la función sexual debido al aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en relación con los trastornos dolorosos, en nuestras opciones de tratamiento pueden incluir tanto los no hormonales como un ungüento tópico de lidocaína, una crema hormonal tópica o incluso antidepresivos, ¿no? También está la presencia de fisioterapia del piso pélvico, donde el cual se va a incluir como tratamiento para el dolor sexual, el cual va a incluir técnicas de entrenamiento de respiración, relajación, desensibilización local de tejidos, o incluso un tratamiento manual y uso de dilatadores vaginales graduales, ¿no? Que evidencian hasta el momento poca eficacia, pero se puede mantener como opciones terapéuticas. También está la vestibulolectomía, que va a presentar, no se recomienda porque presenta altas tasas de complicaciones que impiden su uso de tratamiento de elección, ¿no? Siguiente, por favor. También la evidencia indica que tanto el tratamiento psicológico puede llegar a ayudar en relación a que va a afectar la neuroplasticidad y mecanismos cerebrales funcionales que nos van a impulsar una buena respuesta sexual, ¿no? Por ejemplo, para el trastorno de deseo sexual hipoactivo se va a indicar una terapia cognitivo-conductual con técnicas de atención plena combinada con terapia cognitivo-conductual, donde básicamente la terapia sexual va a incluir psicoeducación con respecto al funcionamiento sexual, también técnicas de asesoramiento y ejercicios centrados en las sensaciones, ¿no? Tanto, y a su vez para el trastorno del orgasmo se va a indicar una masturbación dirigida que puede llegar a ser útil con una serie de ejercicios de autoexploración, ¿no? Y finalmente, para los trastornos del dolor, igualmente pueden llegar a ser útiles terapias cognitivo-conductuales, una exposición asistida por un terapeuta e incluso ejercicios de exposición, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de agresión sexual. Entonces, primeramente tenemos que ver en cuanto a la definición, ¿no?, de la agresión sexual. Vamos a ver que la agresión sexual viene a ser un crimen de violencia, el cual a menudo generalmente está motivado por una agresión e ira donde el agresor va a usar el contacto sexual como una arma para poder obtener ya sea el poder y el control de la víctima, ¿no? La agresión sexual va a comprender en una gran variedad de conductas, ¿no? En el cual ya puede ser incluso, ¿no?, tanto desde besos, caricias o hasta el abuso, en el cual va a existir una penetración. Entonces, se define, ¿no?, la agresión sexual como la penetración o el intento de penetración de la vagina, la boca o el recto de la víctima sin el consentimiento, y que éste va a comprender, ¿no?, el uso de la fuerza o la amenaza de usar la fuerza. Vamos a ver también que, teniendo claro ya la definición de agresión sexual, este, esta acción pueda producir secuelas como tales como el aislamiento, la depresión, la ansiedad, la presencia, ¿no?, de síntomas somáticos posteriores a esta agresión, intentos de suicidio, trastorno de estrés postraumático. Entonces, tenemos que tener claro que el tratamiento debe abarcar tres pilares fundamentales, ya sea en el tema legal, médico y psicosocial. Esta atención tiene que ser coordinada tanto entre los funcionarios que van a aplicar la ley, el personal de salud y el personal encargado del apoyo psicosocial, ¿no? Es muy importante en este tipo de agresiones se tenga que trabajar de esta manera, con la claridad de tener estos puntos claros para, de acuerdo a eso, nosotros tener en cuenta que
al momento de hacer un examen físico en la persona agredida, tenemos que recabar toda la información posible para de esta manera ayudar legalmente a la persona agredida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los datos físicos frecuentes en la agresión sexual. Vamos a ver que la parte más importante de la valoración inicial de una víctima de agresión sexual, vamos a tener que identificar tanto lo que viene a ser las lesiones graves o lesiones que van a, tanto las lesiones leves y graves que van a poner en riesgo la vida de la víctima. Se tiene claro que cerca del 70% de las víctimas de violación, de una agresión sexual, no sufren ninguna lesión física evidente, pero en el caso aproximadamente un 24% manifiesta, ¿no?, que presenta una lesión menor y solo un 5% sufre lesiones no genitales graves. Vamos a ver que las lesiones no genitales graves más frecuentes en las víctimas de una agresión sexual viene a ser, en el caso, ¿no?, que presente una equimosis, laceraciones, arañazos o hasta edemas en un 81%. Debido a esto, dado que al momento de la acción de la agresión va a existir el uso de fuerza desmedida, ¿no? Entonces, también puede presentar lesiones internas y pérdida del conocimiento, generalmente aproximadamente en un 11% de casos, ¿no? Y también en algunos casos pueda llegar a presentarse heridas por algún instrumento punzocortante o incluso por un proyectil de arma de fuego, en el caso de que la víctima haya sido sometida con alguno de estos instrumentos, ¿no? Es muy raro el fallecimiento, pero también existe casos, se dice que solo el 0.1 pueden presentar lesiones letales, ¿no? Pero algo que tenemos que tener en claro es que el miedo a morir en una violación va a ser una de las reacciones psíquicas más intensas que va a presentar la persona agredida, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha excluido la presencia de lesiones peligrosas, se tiene que trabajar de una manera correcta en el cual se va a trasladar a la paciente, ¿no?, a una habitación privada y tranquila para poder hacer una valoración respectiva, ¿no? Entonces, en cuanto a la estrategia para poder realizar la anamnesis y tomar muestras para la evidencia, debe ser sistemática y detallada, pero al mismo tiempo tiene que ser compartida para poder lograr un tratamiento correcto con la paciente, ¿no? Es decir, en cuanto a esta acción compartida, ya no tenemos, les vuelvo a recalcar que se tiene que tomar los pilares, ¿no? Tanto en cuanto a lo médico, a lo legal y a lo psicológico, ¿no? Entonces, vamos a ver que a la exploración física en caso de una violación y, y para una valoración legal, en la exploración física se tiene que evaluar, ¿no?, el aspecto general, el estado emocional y afectivo, la exploración completa tanto de la cabeza, el cuerpo y las extremidades, un registro de las lesiones sobre un diagrama corporal y la exploración pélvica, ¿no? Generalmente se va a utilizar la colposcopía para poder excluir un traumatismo, ¿no?, tanto de la porción inferior del aparato reproductor. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta algunos elementos para poder recolectar las muestras, ¿no? Como por ejemplo los hisopos o frotis de los orificios involucrados y en esta acción y las superficies de la piel, ¿no? También se tiene que realizar una muestra de la boca con un enjuague rápido y una recolección, ¿no?, con solución salina en el caso de que se haya obligado a la víctima a realizar, ¿no?, un sexo orogenital. También se tiene que hacer, en algunos casos, ¿no?, el raspado de las uñas de la paciente cuando la víctima haya hecho la presencia haya rascado a la paciente, para de acuerdo a eso poder realizar una muestra histológica del agresor, ¿no? Entonces, también en el caso de la ropa de las pacientes, se tiene que guardar de una manera correcta para de esta manera poder tener todas las evidencias correctas del agresor, ¿no? Entonces, también va a ser muy importante el tratamiento después de una agresión sexual. Por ejemplo, tenemos que tener una profilaxis del embarazo y en este caso se tiene que realizar
anticoncepción de urgencia. Doctora, disculpe, creo que el sistema votó a mi compañero. Unos segunditos, por Perdón, favor. ya voy. Sí, ya está reingresando, está reingresando. Perdón, doctora. Bueno, estaba hablando en cuanto al tratamiento después de una agresión sexual. Generalmente se va a tener que realizar una profilaxis de embarazo, ¿no? Entonces, para este caso se va a utilizar una anticoncepción de urgencia, la cual esta puede ser administrada hasta unas 72 horas después de la violación, pero se recomienda que esta anticoncepción se dé en las primeras 24 horas. Algo muy importante que menciona William y debemos de tener en cuenta que antes de administrar el anticonceptivo de urgencia, tiene que ser indispensable llevar a cabo una prueba de embarazo para poder excluir que la víctima de esta violación puede existir la posibilidad de un embarazo previo, ¿no? Entonces va a ser muy importante siempre ante este acto realizar una prueba de embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en cuanto a las profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual, vamos a ver que en este caso, la profilaxis de enfermedades de transmisión sexual, se ha calculado ya un riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Después de una violación, y se tiene como estadística el riesgo de padecer una tricomoniasis es de 12%, de una vaginosis bacteriana aproximadamente un 12% también, y en cuanto a gonorrea de 4 a 12% y de clamidiosis de 2 a 14%. El porcentaje de poder adquirir sífilis es de 5% y el virus del VIH se dice que puede ser de hasta 1%, pero mucho va a depender de esta estadística en cuanto o sea, a la escena de la agresión y al tipo de agresor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso va a variar la posibilidad de que se pueda presentar una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas pruebas que se tienen que realizar, ¿no? Como ya les había indicado, una prueba de embarazo, es una detección del antígeno de superficie de hepatitis B, una prueba de BDRL en suero, cultivos, ¿no? En busca de Neisseria gonorrea, de clamidia. Entonces, este se tiene que realizar en los sitios que hubo penetración, ¿no? Es así que vamos a tener que valorar siempre a la hora de hacer la anamnesis eh, el tipo de agresión que ha sido, ¿no? Entonces también vamos a tener que hacer, en caso de que se planee hacer una profilaxis posterior a una exposición, en el caso, por ejemplo, de VIH, se tiene que realizar una prueba serológica completa, ¿no? Una biometría hemática completa. Entonces, en cuanto a los tratamientos que se va a realizar, por ejemplo, se puede dar levonorgestrel de 0,75 miligramos, una tableta bioral cada 12 horas, por un total de 2 dosis, ¿no? Entonces también se podría dar en el caso de ceftriaxona, ¿no? Para el caso de gonorrea, 250 miligramos por vía intramuscular, una sola dosis, acitromicina de 1 gramo por vía oral, el metronidazol de 2 gramos por vía oral, y en algunos casos, no todos, eh, se dice que se da el tratamiento opcional como profilaxis posterior a una exposición. En el caso de dar esta profilaxis posterior a la exposición en contra del VIH, se da durante 4 semanas con sidobudina, ¿no? De 300 miligramos y la mibudina de 100 miligramos, de 150 miligramos, una tableta 2 veces al día. O se puede presentar, dar tenofovir de 300 miligramos con entricitabina de 200 miligramos, una tableta 1 vez al día, ¿no? Entonces vamos a tener estos esquemas que tenemos que tenerlos claros para poder actuar frente a una paciente que haya presentado una agresión sexual, ¿no? Bueno, en cuanto a una respuesta psicológica a la agresión, se dice que el síndrome de trauma por violación va a tener 2 fases, ¿no? Una fase aguda en el cual
de desorganización, ya sea emocional, incredulidad, temor, vergüenza, incluso en muchos casos culpabilidad, debido a que estos van a presentar culpas, según la paciente va a presentar culpa de ser agredida, humillación y la fase de reorganización, ¿no? La fase de reorganización. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto, ahora hablando del abuso sexual infantil, este va a ser el abuso sexual como la incorporación de un menor a actividades sexuales que no entiende, para las cuales no está preparado en su desarrollo, ni puede dar consentimiento, y que este va a violar las leyes sociales y los tabúes que comparten estos dos últimos, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso va a existir indicadores de valoración inmediata, como por ejemplo, ¿no? Que afirmaciones del abuso por parte del menor, ¿no? O de parientes, que presente lesiones genitales o anales que no guarde concordancia con ningún traumatismo involuntario, o la identificación, ¿no? Ya sea de semen o de un embarazo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de abusos sexuales infantiles que son concurrentes, ¿no? Y bueno, que exista presencia de una enfermedad de transmisión sexual diagnosticada más allá del periodo de incubación de transmisión vertical, ¿no? Es decir, posterior a que, a que haya existido una transmisión entre madre y hija, madre hijo al momento del parto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver eh, en qué tipo de pacientes se va a buscar la identificación de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que este presente signos de señales de una enfermedad de transmisión sexual, la posibilidad de que el victimario sospechoso esté expuesto a un riesgo alto de poder tener una enfermedad de transmisión sexual, o si otro niño o un adulto en ese hogar va a presentar una enfermedad de transmisión sexual, o cuando se haya detectado pruebas, ¿no? De que exista una afirmación, una acción clara de que existió una penetración genital, oral o anal, o una eyaculación. Entonces, algunos datos con carácter diagnósticos del contacto sexual en un menor de edad en la que se sospecha fue objeto de un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? En el caso de que exista desgarros genitales o perianales agudos, o contusiones extensas, ¿no? Ya sea que se presente cicatrices en la zona perianal o de la horquilla, también, ¿no? Una zona entre las 4 y las 8 de la carátula del reloj, en el borde del himen, en el que pueda dar signos de que hubo desgarro, o muy cerca, ¿no? Entonces también de que, digamos, exista, ¿no? Un cultivo positivo, ya sea genital, anal o faríngeo en cuanto a Neisseria gonorrhoeae, o una confirmación del diagnóstico de sífilis, un cultivo, una preparación salina positiva en busca, ¿no? de Trichomona vaginalis en una niña mayor a un año, en el caso de un cultivo positivo de material genital o anal en busca de clamidia en mayores de 3 años de vida, o una serología positiva para VIH, ¿no? O en el caso de una menor de edad que exista una prueba de embarazo positiva, ¿no? O la presencia de espermatozoides en una muestra obtenida directamente del cuerpo de la niña, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, algunas pruebas recomendadas en este tipo de casos de agresión sexual infantil. Bueno, se va a hacer cultivos, ¿no? En busca de Neisseria, como ya les había indicado, ya sea de acuerdo al tipo de agresión, este cultivo ya en faringe, en ano, en vagina, cultivos de Chlamydia trachomatis, en el caso, ¿no? De, en este caso se tienen que individualizar las decisiones en cuanto a la práctica de pruebas serológicas, de acuerdo más o menos también a la sospecha del tipo de agresor que se tenga, ¿no? Eh, Según Williams, nos indica, ¿no? En este caso la decisión de una profilaxis posterior a una exposición de VIH ya va en cuanto a decisión del médico, de acuerdo al tipo de agresor y al riesgo que éste tenga de haber tenido VIH, ¿no? Entonces, en personas que pesan menos de 45 kilos, el tratamiento contra gonorrea va a incluir una sola dosis de ceftriaxona de 125 miligramos por vía intramuscular. En el caso de que presente clamidiosis, se inicia la administración con eritromicina de 50 miligramos por kilogramo de peso al día en 4 fracciones durante 14 días. En los niños que pesen mayor a 45 kilogramos, para el tratamiento de la gonorrea se va a administrar una sola dosis de 250 miligramos de ceftriaxona por vía intramuscular, y además una sola dosis de 1 gramo de acitromicina ingerida. Siguiente, por favor.
Listo. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el subtema que trata sobre violencia contra la pareja íntima, por sus siglas en inglés, IPV. En cuanto a su definición, esta se va a referir pues a la agresión de una pareja íntima contra otra con la intención de provocar dolor o controlar la conducta propiamente de la pareja. Debemos recalcar, ¿no?, que dentro de las víctimas de violencia contra la pareja íntima, alrededor de un 89% de los casos van a ser mujeres, ¿no? Ahora, también la bibliografía nos presenta algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo el de violencia, que va a ser un acto que va a causar o tiene la posibilidad de causar daño. Se va a considerar de género siempre y cuando hay una desigualdad, sobre todo en la incidencia, frente a mujeres y varones, ¿no? Entonces, ¿en qué nos refiere? Que propiamente la violencia contra la pareja íntima y la violencia contra la mujer va a comprender pues el maltrato, violación, lo que es la agresión sexual, incesto, incluso también el abuso de personas de edad avanzada. De hecho, también va a ser considerado un factor de riesgo. Siguiente, por favor. En cuanto a las estadísticas, ¿no?, respecto a este problema, tenemos que el National Center for Injury Prevention and Control, el CDC, resalta, ¿no?, que por año hay aproximadamente un 5.3 millones de casos de violencia contra la pareja íntima y que estos incidentes van a causar o aproximadamente 2 millones de lesiones y alrededor de 1.400 muertes por año. Ahora, en cuanto a los fallecimientos que van a ocurrir por IPV, vamos a decir que están infracontados, ¿no?, puesto que los certificados de defunción van a ser inexactos y muchas veces no van a ser identificables, ¿no?, puesto que la violencia contra la pareja íntima puede llevar a suicidios o incluso toxicomanías que pueden llegar a la muerte, pero sin embargo no hay una investigación más a fondo respecto a la causa, ¿no? Y se refiere que muchas de estas causas van a ser pues, relacionadas a la violencia contra la pareja íntima. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo que vamos a presentar, vamos a ver que está dentro de ellos lo que es el grupo étnico. Tenemos también los comienzos de la vida adulta, puesto que aquellas mujeres que se encuentran entre los 16 y 24 años van a tener aproximadamente el doble de riesgo de presentar una situación de violencia contra la pareja íntima respecto a los que tengan una edad mayor, ¿no? Y también este factor de riesgo va pues incrementarse, también refiriéndonos a la edad, respecto a la senectud, ¿no? Aproximadamente mayores a lo que es los 65 años. Y bueno, otros factores de riesgo tenemos las toxicomanías, la dependencia al alcohol y también la farmacodependencia, una exposición previa a lo que es la violencia. De hecho, hay estudios, ¿no?, que lo avalan, no todos, de hecho es controversial, pero en su mayoría van a referir que un factor de riesgo va a ser la exposición previa a la violencia. También lo que es la violencia en la pareja íntima en el embarazo, de hecho se refiere, ¿no?, que de un 16 a un 20% de las mujeres embarazadas van a sufrir, ¿no?, de lo que es esta patología, ¿no?, que es lo que es la violencia contra la pareja íntima. Y por eso, ¿no?, la bibliografía refiere a hacer un escrutinio, de hecho, hacer algunas pruebas también diagnósticas, como quien dice, puesto que también se puede determinar de alguna forma, ¿no?, lo que es la violencia contra la pareja íntima en este tipo de casos, ¿no? Lo vamos a ver también posteriormente. Siguiente. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Respecto al diagnóstico. Una mujer que ha sufrido una agresión va a tener mucha más probabilidad de pedir ayuda a un médico que a un abogado u otro profesional. Y bueno, ¿cómo podemos identificar o por ahora como quien dice, una prueba indirecta, ¿no?, de que la mujer está sufriendo violencia? Es pues que estas van a tener una tendencia a usar excesivamente lo que son los servicios de salud, ¿no? Ahora, algo importante que se refiere es que el elemento aislado más importante que puede realizar un médico por una mujer maltratada es interrogarla sobre lo que es la violencia, ¿no? Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuándo preguntar sobre violencia contra la pareja íntima? Es cuando observamos signos, ¿no?, de que ha habido, pues, propiamente lo que es la violencia, signos o actitudes. Dentro de estos signos, pues, tenemos equimosis, lesiones inexplicables, la depresión, ansiedad, alcoholismo, farmacodependencia, que les mencionaba también previamente, el dolor crónico inexplicable y también conductas controladoras, esto por parte de la pareja, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la COGE del 2010 nos menciona, ¿no?, que los médicos buscan identificar lo que es el IPV en todas las mujeres
que van a realizar una visita ginecológica sistemática o a una visita de planificación familiar. También lo que es la primera visita prenatal, por lo menos una por trimestre, y también lo que es puerperio. Considerar también que la detección se puede realizar al plantear una afirmación y formular también 3 preguntas sencillas, ¿no? Entonces, si queremos ahondar en el tema, o mejor dicho, iniciar con el tema, ¿no? O para lo que es la paciente, podemos iniciar con esta afirmación. Mencionar, ¿no?, que la violencia es tan frecuente en la vida de muchas mujeres y se dispone de auxilio para quienes sufren abuso, razón por la cual deseo interrogar a toda mujer que ha sido víctima de violencia conyugal, ¿no? Y seguido de esto, hacer las 3 preguntas sencillas que les menciono. Siguiente, por favor. Y ahí están, ¿no? En los últimos 12 meses o desde que se embarazó, ¿la ha golpeado, abofeteado, pateado y lastimado físicamente a otra persona? Esa sería la primera pregunta. En la segunda pregunta, ¿usted lleva una relación con una persona que la amenaza o que la lastima físicamente? Esa sería la segunda. Y la tercera, ¿alguna persona la ha obligado a realizar actividades sexuales que le han producido incomodidad? Esa sería la tercera pregunta, ¿no? Siguiente, por favor. Ya yendo propiamente al tratamiento del IPV, primero debemos validar, ¿no?, y normalizar lo que es la perspectiva de la paciente respecto a lo que es el abuso, expresar la inquietud por la salud y seguridad de la mujer y ofrecer, ¿no?, los recursos existentes en la comunidad. Por ejemplo, los datos que nos menciona el libro pues refieren, ¿no?, que en Estados Unidos existen más de 5.000 albergues, ¿no?, para las mujeres que sufren este tipo de violencia. Bueno, y en nuestra región o en Cusco no se tienen este tipo de albergues, pero sí se llaman sí se tiene lo que se denomina casas de acogimiento. En Cusco existen 2, una de ellas la financia propiamente el Estado, una la financia medias, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver después, vamos a hablar un poquito también sobre algunas leyes, ¿no?, que protegen propiamente a la mujer. Y de hecho, ¿no?, la bibliografía refiere también que debemos conocerlas. En cuanto a la documentación nos refiere, no debemos hacer conocer que el maltrato es un crimen y pues en nuestra legislación propiamente en Perú es un crimen o mejor dicho un delito no transable. Es decir, va a ser un delito no conciliable, un delito que va a generar antecedentes, puesto que antes lo que se hacía, ¿no?, era que se presentaba una denuncia de violencia e incluso se llegaba a conciliar, ya sea por una amenaza externa o propiamente en la comisaría, ¿no? Ahora ya no es así, ahora las leyes son más estrictas respecto a la violencia contra la mujer y por eso les menciono, ¿no?, no es transable, no genera antecedentes y si la persona o el agresor va a ser reincidente, pues se le da una pena privativa de la libertad, ¿no? Bueno, y como les mencionaba, el médico debe conocer las leyes correspondientes a su país o estado e informar también a sus pacientes. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Ahí está, ¿no? Es la ley que les mencionaba, que es la ley 30.364, que si desean pueden leerlo, ¿no? De hecho, ahí están algunas pautas, incluso para determinar algún tipo de lesiones y también las penas y por así decirlo, las medidas restrictivas que se le va a dar hacia el agresor y que puede garantizar, ¿no?, la propia seguridad de la mujer en caso presente un caso de estos, ¿no? Esta va a ser la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Una diapositiva atrás, por favor. Y bueno, ¿no? Y bueno, nuestro rol ya sería anotar con detalle, ¿no?, los casos físicos, los datos físicos de violencia, ¿no?, para ver propiamente si después no se va a requerir alguna pericia o algo más, ¿no?, respecto a la descripción de las lesiones. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el punto 5 y 6, en el que vamos a ver los derechos sexuales y reproductivos. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer una introducción de este tema, vamos a ver, bueno, sabemos que hoy en día eh, el ciudadano tiene derecho a muchos puntos dentro de su vida, ¿no? Y el cuidado de la salud se debe hacer con un enfoque de derechos humanos, justo el tema en el que estamos tocando. Y este se va a fundamentar en el respeto hacia la dignidad de las personas, ya que el ser humano es el centro de acción del Estado, ¿no? Entonces, de aquí va a partir todo. Em, y lo que implica es que hay una igualdad de trato y de no discriminación en la atención de la salud.
Entonces, para definir los derechos humanos, como ya lo hemos estado también viendo, los derechos humanos son una facultad o prerrogativa de exigir de un tercero una determinada conducta. Y también se denomina que son los derechos del ciudadano frente al Estado y la comunidad internacional. Es importante reconocer esto porque vamos a ver que hay muchos pactos y muchas, sí, muchos pactos a nivel de la comunidad internacional que el Estado tiene que velar por ellos para que nuestra comunidad pueda recibirlas, ¿no? Ahora, el Estado tiene, como mencionaba, la obligación de garantizar el goce y el acceso a los derechos. No debe obstaculizar que las personas disfruten de un derecho y eliminar las barreras que impiden este. Esto es básicamente la función del Estado en cuanto a los derechos humanos. Ahora, en el marco normativo internacional, se reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no? Estos son basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. Ahora, sin embargo, existe, ¿no? En la realidad, se muestra que en el desarrollo de estos derechos aún persisten los bajos niveles de reconocimiento, de profundización y ejercicio de estos mismos, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población, los que son más sensibles al incumplimiento de estos derechos. Y se menciona también en la bibliografía tomada que prácticamente todos y cada uno de los derechos existen diferencias y obstáculos, ¿no? Muy difíciles de superar, incluso en los aspectos más elementales, como lo que mencionábamos, ¿no? Un derecho humano incluso es víctima o puede ser obstaculizado, sobre todo en estas poblaciones vulnerables, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, el principal objetivo pues principal es disfrutar del más alto estándar alcanzable de salud física, mental y social. Y se reconoce como derecho sexual a la facultad de tener relaciones sexuales libres de cualquier forma de violencia, abuso o acoso. También se reconoce el ejercicio de una sexualidad libre y placentera, independiente de la reproducción y sin riesgo para la salud y la vida. El acceso a una educación en sexualidad que sea oportuna, integral, gradual, científica y con enfoque de género. También se reconoce el respeto de las personas a su preferencia sexual como derecho sexual. Contar con información y servicios de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida. Estos 5 puntos se reconocen como derechos sexuales. Ahora, los derechos reproductivos se reconocen como derechos a tomar decisiones reproductivas libres y responsables, lo cual comprende el derecho a decidir tener hijos o no, el número de los mismos y el tiempo a transcurrir entre cada uno. También se reconoce a poder acceder plenamente a los métodos para regular la fecundidad por propia decisión, contar con servicios de calidad para el cuidado de la salud sexual y reproductiva durante todos los ciclos de vida, recibir atención de emergencia y contar con todos los insumos para garantizar la maternidad segura, antes, durante y después del parto. No ser discriminada en el trabajo, la escuela y en la sociedad por estar embarazada o por tener o no tener hijos. Es importante poder reconocer y entender y sobre todo saber, ¿no? Los derechos que tenemos todos los seres humanos porque son reconocidos como derechos universales, ¿no? Los derechos sexuales y derechos reproductivos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la salud sexual y reproductiva se define como salud sexual a la posibilidad de disfrutar la sexualidad mutuamente satisfactoria. Hacemos hincapié en esta definición, libre de abuso, acoso o coerción sexual,
de tener condiciones de seguridad frente a las enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de lograr o prevenir un embarazo que no se desea o no se planea, ¿no? Eso es la definición principal de la salud sexual. Ahora, dentro del concepto de salud reproductiva, este concepto es uno de los hitos de la historia social del siglo XX y se desarrolló como resultado de una experiencia, sobre todo durante la década entre 1970 y 1980, adquirió una validez universal, ¿no? Y se menciona también que la diferencia entre las mujeres de los países ricos y pobres radica principalmente en el nivel de salud reproductiva que tiene cada población. Y para definirla, esta incluye la capacidad de tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse, así como la libertad para decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Entonces, vemos una unión entre la salud sexual y la salud reproductiva en cuanto también a los derechos, ¿no? A los conceptos de estas y a los derechos que las avalan. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los aspectos éticos de salud sexual y reproductiva y dentro de todos los derechos que se mencionan, se vio que la atención de la salud sexual y reproductiva con frecuencia plantea problemas médicos, éticos y bioéticos de manera particularmente compleja. ¿Por qué? Porque pueden surgir bastantes controversias o dilemas entre los principios éticos de la relación entre un proveedor de servicio de salud, vaya a decir médico, y una paciente en cuanto a los principios éticos que se aplican sobre todo a los proveedores de servicio de salud como a los miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, hay bastantes dilemas entre estos principios, entre el actuar del personal de salud, ¿no? Ahora, cuando un profesional decide si presta los servicios o no, puede verse obligado a confrontar y sobre todo su ética personal y su contribución personal, ¿no? Y profesional, tanto a la salud del paciente como a la conciencia o al carácter de la comunidad, ¿no? Ahora, se ha visto y en la bibliografía tomada en la revista peruana de ginecología y obstetricia, del cual sacamos esta parte de la exposición, se mencionaban que los profesionales se ven enfrentados a problemas tan antiguos como la atención del aborto o modernos como el empleo apropiado de tecnologías reproductivas avanzadas que incluyen la creación de embriones humanos por fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Para superar los efectos de la infertilidad, ¿no? Entonces es importante mencionarlo, ya que el proveedor también puede invocar su derecho a la objeción de conciencia frente a la realización de determinados procedimientos. Pero al no involucrarse, estaría obligado a remitir a la paciente a un colega que se sepa que pueda solucionar este problema, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son los más principales a tocar dentro de los aspectos éticos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ok. Dentro de la consideración de género, que es un punto importante para hablar de salud sexual y reproductiva, se ha visto que si bien los avances de salud sexual y reproductiva y las reformas del sector de salud eh, ya están, aún no se ha tomado en cuenta que hombres y mujeres presentan diferencias en su salud, puesto que las mujeres tienen más necesidad de servicios debido a principalmente su biología y su función reproductiva. Ahora, por otro lado, se mantiene también inscrita la discriminación, la inequidad y la exclusión de un número importante de mujeres, especialmente de las más pobres, lo que pues pone en grave riesgo su salud y sus derechos, ¿no? Ahora, también se mencionaba que si se quiere lograr una salud sexual y reproductiva eficaz, hay que darles la información a las personas para que puedan ejercer el control de su vida y garantizar el acceso a los servicios de salud afín.
¿no? Es básicamente darles la información adecuada para que ellas también, uno, reconozcan sus derechos y dos, cuiden de su propia salud sexual y reproductiva. Ahora, al margen de estos puntos, un punto importante que también quería mencionar sobre el primer punto, que es la diferencia entre la salud de una mujer y un varón. Se debe decir también que la carga de enfermedades en la salud reproductiva es del 20% en las mujeres y del 14% en los hombres. Ahora, como tercer punto, vemos que muchos de los problemas de salud relacionados al sexo o a la sexualidad dependen de la naturaleza de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y esto va ligado mucho al tema de la sociedad en la que se instaura, ¿no? Si bien existen los derechos, si bien existe la salud sexual y reproductiva de ambos, pues va a depender mucho, ¿no? De esta naturaleza entre la relación de poder que hay entre estos dos géneros. Como cuarto punto, se menciona que un indicador clave de las diferencias entre hombres y mujeres es la muerte materna, ya que, como sabemos, no existe muerte paterna, ¿no? Relacionada al embarazo o al parto, porque esta solo ocurre en las mujeres, ¿no? Entonces, una de las principales causas de mortalidad materna es el aborto. Que pues tampoco los hombres lo padecen, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener en cuenta este indicador. Además de este indicador de muerte materna que hace más vulnerable a las mujeres, debemos de además sumar que las mujeres padecen más violencia basada en género. También tienen mayor carga de infecciones de transmisión sexual, que cada vez es más frecuente, sobre todo la infección por VIH, ¿no? Y como si fuera poco, a las mujeres padecen más inequidades sociales y económicas al disponer de menor educación, menor capacidad económica y menor capacidad de decisión. Pero esto también se tiene que evaluar, ¿no? Está bastante relacionado con el nivel de educación, el nivel de capacidad económica que implica o tiene una relevancia con el menor nivel de educación y menor capacidad de decisión, que también tiene relevancia con la educación, ¿no? Entonces es también importante, aparte de todos los factores que suman a la diferenciación, sumar estos últimos, que también a nivel de la sociedad la hace más vulnerable. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, vamos a tocar el punto del compromiso de las sociedades médico-científicas. En el año 2002, durante el Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología, llevado en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que es la FLASOG, creó oficialmente el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, y en ese mismo congreso, la asamblea también de la FLASOC aprobó la Declaración de Santa Cruz, dentro de la cual asumió la defensa de diferentes derechos sexuales y reproductivos, que también vienen defendidos por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por ser parte de la FLASGO, ¿no? Entonces, dentro de la Declaración de Santa Cruz, los derechos a los que se asume la defensa es el derecho a una maternidad saludable y segura sin riesgo de morir, derecho a una vida sexual libre de violencia y del riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y un embarazo no deseado, derecho a la regulación de la fecundidad mediante el acceso a los métodos anticonceptivos que incluyen la anticoncepción de emergencia, derecho a la interrupción del embarazo dentro del marco de la ley, derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva, derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud de las adolescentes. Estos 7 derechos son los que asumen, ¿no?, la defensa de la FLASOC y se incorpora a todos los derechos de salud sexual y reproductiva que se tienen en el país. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en cuanto a los derechos que vimos que la FLASOC defiende,
vamos a tocar uno de los más importantes, ¿no? Que es el derecho de una maternidad saludable y segura sin riesgo de morir. Aquí primero vamos a definir qué es la mortalidad materna, porque vimos que es aparte de que ese es uno de los indicadores más sensibles de salud reproductiva, es el principal riesgo o la principal causa de muerte también, ¿no? Ahora, la mortalidad materna es definida como la muerte de mujeres durante el embarazo o dentro de los 42 días determinado el embarazo a despecho de la duración y lugar ¿no? Del mismo, por causas relacionadas o agravadas por la gestación o por su manejo, pero no incluye las causas incidentales o accidentales. Y como mencionaba, este es el indicador más sensible del nivel de atención de salud reproductiva, porque usualmente expresa las grandes brechas que existen dentro de las poblaciones donde son las mujeres las más desprotegidas, excluidas y discriminadas, las que terminan su embarazo con una muerte, ¿no? Entonces, es por eso que es el indicador más sensible. Pero al final continúa siendo un problema grave de derechos humanos que afecta dramáticamente a las mujeres y repercute en sus familias y comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de esto se ha visto que si bien la muerte materna continúa siendo un problema grave de derechos humanos, se ha visto que se han hecho esfuerzos para valorar el peso que tienen primero las diferentes tecnologías en la reducción de esta mortalidad, y ha quedado clara sobre todo la seguridad que ofrece la prestación de servicios por un personal calificado en el momento del parto. Ahora, en Perú, este, mm, se viene desarrollando muchas actividades e intervenciones para disminuir la cifra de muerte materna, después del conocimiento sobre todo de la OMS en Nairobi en el año 1987, ya que en el año 2000, dentro de los objetivos del milenio de la ONU, se vio uno de los principales, era reducir en el 75% la muerte materna al año 2015. Y Perú, en el año 2015, redujo un poco más del 66%, no llegando, ¿no? al objetivo, que era el 75%, pero al menos no se quedó, ¿no? Ahora, dentro de la maternidad segura, el MINSA dio los 10 pasos para un parto seguro, y esto generó un descenso sostenible de la mortalidad materna en 4 regiones. De ahí se mencionan otras cooperaciones, ¿no? El MINSA y la Agencia para el Desarrollo Institucional obtuvieron reducción de la razón de la mortalidad materna en las regiones establecidas, que en el artículo del cual sacamos esta parte de la exposición mencionaban que eran 5 regiones, si mal no me equivoco. Ahora, la FIGO, en asociación con la SPOC, generaron el programa de reducción de la mortalidad materna en subregión de Morropón, Chulicanas, Piura, donde sí se generan alentadores resultados, pero no mencionaban exactamente el nivel de disminución de la mortalidad materna, ¿no? El porcentaje de disminución de la mortalidad materna. Ahora, en el Perú, en cuanto a salud sexual y reproductiva, en el MINSA en el 2020, sí se ha visto que la mortalidad materna se ha incrementado en un 42%, ¿no? Y esto sobre todo por el inicio también de la pandemia, ¿no? Ahora, dentro de las causas era la hipertensión inducida por el embarazo en el 20.5% como la principal causa de muerte materna, la hemorragia con el 17.2% y la COVID-19 con el 14.7%. Y en el 2020 se registró un incremento bastante importante de la violencia contra la mujer. En
A nivel del 2021, las primeras semanas se estableció que la mortalidad materna se elevó un 36% solo por COVID-19 a la 13ª semana del año, ¿no? Entonces, sí se ha visto también estos incrementos a nivel de Perú, pero también se evalúa la disminución de la mortalidad materna al disminuir también los casos COVID y al tratar de solucionar los otros problemas que son sobre todo las hemorragias, las hipertensiones, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, para continuar con, bueno, los objetivos de lo que estaba hablando de los derechos para el desarrollo sostenible, mencionaba que había que hacer un énfasis en los determinantes sociales y económicos de lo que era la mortalidad materna. También establecer mayor cobertura de salud, acceso universal a todos los servicios, más recursos, las intervenciones basadas en evidencias y la cooperación sur-sur. También fortalece lo que era la atención primaria y el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, también la equidad, calidad de atención, capacidad resolutiva, detección y el manejo oportuno de lo que son las emergencias. También es importante mencionar que posterior los planes para activar después de este año, a partir del año 2022, era la información y vigilancia, es decir, actualizar los datos tanto de la morbilidad materna como la mortalidad. También para la anticoncepción era mejorar lo que es la consejería, utilizar métodos conceptivos o diversificar estos métodos anticonceptivos. También estandarizar los protocolos para una respuesta adecuada a los casos de aborto inseguro y empezar a utilizar lo que es el C11 a partir de este año. También empoderar lo que es a las mujeres, como entregándoles más información, que tengan acceso a educación, igualdad y el derecho a tomar sus propias decisiones. Y en cuanto a lo que es la mortalidad materna y el COVID-19, lo que buscaban era reducir el impacto para la continuidad de los servicios y priorizar la vacunación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En lo que es respecto a la planificación familiar, me mencionaba, ¿no? Sigmund Freud, que una frase que es uno de los mayores triunfos de la humanidad sería el de elevar la responsabilidad del acto de la reproducción a un nivel de acción voluntaria e intencional. Es decir, que, bueno, todo embarazo o toda reproducción debería ser deseado y hoy en día, pues, la fecundidad debe ser lograda por elección y también se ha avanzado mucho, ¿no? Tanto que con lo que es la reproducción asistida. Lo que es la planificación familiar pueden hacer una medida de prevención primaria eficaz para reducir tanto el embarazo no deseado como la mortalidad materna. En DES 2000, en lo que se hizo un estudio en DES 2000, la tasa global de fecundidad ha descendido progresivamente, es decir que, bueno, ahora por cada mujer nace 1.9 hijos y la prevalencia de anticoncepción o del uso de anticoncepción va a ser de 77.4%. Lo que mencionaba que los asuntos pendientes para venir incrementando bueno, desde este año posterior al bicentenario es ampliar los servicios de lo que es planificación familiar desde el primer nivel de atención, diversificar lo que son los métodos anticonceptivos, mejorar la información en lo que es tanto salud sexual y reproductiva de las mujeres, mejorar la calidad de atención y elección de las personas usuarias, reducir las necesidades insatisfechas de anticoncepción y facilitar lo que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria en los servicios públicos. Y también, bueno, diversificar lo que es la gama de los métodos anticonceptivos, incluyendo tanto lo que es la anticoncepción de emergencia y los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es respecto a derecho a disfrutar una vida sexual sin violencia, cabe resaltar que la OMS define lo que es violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia basado en género que va a resultar en daño físico, sexual, psicológico o en el sufrimiento de las mujeres, incluyendo las amenazas como actos de coerción, depravación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. En el Perú se ha revelado que 6 de cada 10 mujeres van a sufrir violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 54.8 de esta estadística van a ser las mujeres víctimas de violencia ejercida por alguna vez por el esposo o el compañero, y va a ser mayor, un 55.3 en las residencias de área urbana y un 52.4 en el área rural.
Lo que es la violencia por la pareja íntima va a ser la forma más común de violencia contra la mujer en todo el mundo. Hay formas de violencia, bueno, que vienen a ser tres, pero van a estar dado en las mujeres en edad fértil, que va a estar la violencia psicológica y verbal, que va a ser la más común, que es del 51%, la violencia física el 27,1% y violencia sexual del 6,0%. Estas estadísticas se toman de mujeres en edad fértil, pero es decir que hay datos no documentados de mujeres menores a 15 años y las mujeres posmenopáusicas. Las consecuencias de esto va a ser que la mujer va a sufrir, bueno, tanto consecuencias físicas como psicológicas durante toda la vida. Y bueno, las que padecieron abuso sexual o bueno, cualquier tipo de abuso durante la niñez van a tener una mayor probabilidad de ser víctimas durante su edad adulta. Y la violencia durante el embarazo también es frecuente. Antes se mencionaba que el embarazo, digamos, era un factor protector para la violencia, pero se ha demostrado que no, que durante el embarazo también es frecuente los tipos de violencia. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es derecho a disfrutar de una vida sexual sin violencia, también vamos a tener lo que son las repercusiones mortales y las no mortales. Lo que son las repercusiones mortales van a ser, bueno, las derivadas de homicidio, suicidio, mortalidad materna y muertes derivadas por VIH-Sida. Y entre las no mortales tenemos, bueno, la salud física en general, salud mental, las lesiones y discapacidades crónicas y problemas en la salud sexual y reproductiva. Es por eso que la atención oportuna va a tener un impacto positivo y significativo en lo que van a ser las consecuencias de la prevención de las complicaciones de una violación. Por ejemplo, en el Perú no existen servicios integrales de bueno, atención de las víctimas de violencia sexual que aseguren una atención oportuna. Es por eso que, bueno, las intervenciones que se quieren lograr va a ser una legislación eficaz para manejar lo que es la violencia sexual, promocionar servicios post violación y recolectar y entregar también las evidencias al sistema judicial. Estos servicios deben integrarse mediante referencias, usando protocolos de tratamiento y procedimientos médico-jurídicos. También va a ser, bueno, el sector salud va a ser un nexo entre la prevención y tratamiento y rehabilitación de la violencia sexual. Eh, Coordinar lo que es los servicios de salud y jurídico-legales para no victimizar a las mujeres. Siguiente, por favor. Ya, el derecho a lo que es la interrupción del embarazo dentro de la ley, vamos a ver que, bueno, el aborto está legalmente restringido en nuestro país, pero generalmente bueno, debido a esto las mujeres van a tener niños no deseados. Y bueno, debido a esto o a no querer, las mujeres van a tener abortos inseguros o abortos clandestinos. El aborto, bueno, en algunos casos se puede dar que sea incompleto o le puede llevar a la mujer a una serie de complicaciones. Es por eso que es necesario un buen cuidado postparto en forma oportuna. Bueno, la FIGO estuvo haciendo un proyecto con el MINSA antes sobre la terminación sobre un aborto seguro, que fue realizado, bueno, que tuvo buena manera, que no solo fue en Perú, sino fue a nivel de toda Latinoamérica, y debido a eso se está creando lo que es el proyecto FIGO, que trata sobre lo que es el aborto terapéutico antes de las 22 semanas que se busca implementar en el Perú. Lo que se viene a incrementar después del bicentenario, lo que se quiere es, bueno, una educación sexual desde temprano en la vida de las niñas. Mejora lo que es la oferta y los servicios de planificación familiar, cumplir con lo que es la Guía Nacional de Aborto Terapéutico y esta guía reformularla, incluir pues las causales de malformaciones congénitas y los embarazos que resultan de una violación sexual. También promover lo que es los valores entre los profesionales de la salud, una atención humanizada del aborto incompleto que respete la intimidad de la paciente y desarrollar una anticoncepción por posparto, promoviendo lo que son los anticonceptivos de larga duración reversibles. Siguiente, por favor. Ya, el derecho de las adolescentes a su salud sexual y reproductiva. Bueno, en el caso de las adolescentes, bueno, va a ser difícil acordar un modelo de comportamiento porque generalmente en esta etapa se tienen relaciones inestables, conflictos, actitudes rebeldes y relaciones sexuales muchas veces sin protección. Es por eso que bueno, las consecuencias a largo plazo serían, bueno, los abortos clandestinos y más a largo plazo el abandono del padre. Al abandono de la mujer y el niño por el padre. Es por eso que muchos embarazos no deseados se van a producir en esta etapa, que va a traer, bueno, tanto consecuencias sociales, económicas y de salud.
Lo que se busca implementar también va a ser información y educación temprana a los adolescentes, preferiblemente desde la escuela. También fomentar la buena autoestima en los adolescentes, consejería sobre maternidad sin riesgos, las enfermedades de transmisión sexual y violencia. También proteger a los adolescentes de potenciales agresiones sexuales, facilitar la entrega de anticonceptivos modernos, incluido lo que es la anticoncepción de emergencia y ofrece los servicios de interrupción voluntaria en embarazo, pero en los casos establecidos por la ley. Siguiente, por favor. Doctora, tenemos todavía unas preguntas para realizar. Ya. Bueno, la primera pregunta es, cualquiera me puede responder, es ¿cuál es el indicador más sensible del nivel de atención de salud sexual y reproductiva? Chicos, ¿alguien puede responder, por favor? Mijailo Charan. No está. Mijailo Charan. Qué pena, caray. Yulaisi Quillahuamán. Yulaisi. ¿Qué ha pasado? No saben qué contestar. Dayana Polomesa. Dayana Polomesa. Doctora, ¿sí? ¿Me escucha? A ver, contesta la pregunta que ha hecho JD. No sé la verdad, doctora. Fiorella Mango, Doctora, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál la respuesta? ¿Cuál es el indicador más sensible del nivel de atención de salud sexual y reproductiva? Sería la mortalidad materna, doctor. A ver, JD. Sí, doctora, lo menciona mi compañera que era la mortalidad materna. Ese no solamente es indicador de nivel de atención de salud sexual, sino nos mide cómo está la salud en el país. Es un estándar que mide tanto la anemia como la mortalidad por mortalidad materna, y la salud sexual y reproductiva nos indica si un estado está atendiendo bien a su población o no. Mortalidad materna. Perfecto. ¿Tu otra pregunta? Ya, la siguiente pregunta es, ¿hasta cuántos días posteriores a una agresión sexual se pueden recolectar muestras? A ver, Aldair y Araguamán. Aldair. Hasta 5 días después, doctora. JD, respuesta. Está bien, doctora, son 5 días después. Perfecto. 5 días, ¿por qué? Porque los espermatozoides ya desaparecen. El problema sería cuando la mujer se lava, eso como vienen generalmente al hospital, se lavan mucho y entonces ya no dan oportunidad de tener nosotros información, los espermatozoides ya desaparecen. Otra. La tercera pregunta es, ¿de qué trata el proyecto Spock-Figo en el Perú? A ver, ¿quién te va a responder? Liz Osorio. Liz Osorio, ¿cuáles son los 2 factores de riesgo asociados a la violencia? No. ¿De qué se trata el proyecto Spock-Figo en el Perú? Lo ha dicho hace un ratito. Nada. Tienen que estar atentos, ¿ah? A ver, Liz. Entonces, a la delegada, Zoraida. Doctora, sería aborto terapéutico, doctora. A ver, JD.
Es sobre el aborto terapéutico antes de las 22 semanas. Claro, se ha trabajado esto ya hace muchos años con también con la OMS, para poder, OPS, para ver no solamente en el Perú, en todos los países latinoamericanos, ¿no? Sino que el SPOC, la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, para tratar un aborto terapéutico en las mejores condiciones más humanas. A ver, tu otra pregunta dice, mencione 2 factores de riesgo asociados a la violencia contra la mujer, contra la pareja íntima. Mencione 2 factores de riesgo asociados a la violencia contra la pareja íntima. Zoraida. Ya, doctora. Sería exposición previa a la violencia y el otro sería el estar al inicio de la vida adulta. JD. Sí, también está bien, doctora. También puede ser toxicomanías o exposiciones previas antes a la violencia. La violencia no es una sola vez. Cuando empieza la violencia, se continúa muchísimo. Ese es el problema. Y no solamente tenemos violencia física, sino también tenemos violencia psicológica, violencia social. Yo he visto pacientes con todos los tipos de violencia psicológica, qué manera de utilizar a los varones. Acá dice, cuando dice 2 factores de riesgo, toxicomanías, exposición previa a la violencia, senectud, estar al inicio de la vida adulta. El gran problema de la violencia en la mujer es que esto no termina, empieza y no termina. Así que a los primeros signos de violencia es mejor que esa pareja se separe. A ver, continúa JD. La siguiente pregunta es mujer, bueno, es un caso clínico, mujer de 23 años que acude a emergencia por haber ¿Ese es tu caso clínico? A ver, ya. Mujer de 23 años que acude a una emergencia por haber sufrido agresión sexual, es evaluado por el médico legista y luego por el ginecobstetra. Se decide indicar profilaxis por infección de transmisión sexual. ¿Cuál es el esquema indicado? Eso tienen que saber, está en todos los hospitales. Ya tenemos nosotros, así como la clave roja, clave azul, tenemos el del esquema de la violencia. Rosemary, Shelby Alarcón. Shelby Alarcón. Shelby. A ver, Gladys Saona. El esquema sería ceftriaxona, doctora, intramuscular. ¿Solamente ceftriaxona? ¿Solamente vas a prevenir la gonorrea? A ver, dime, estás levantando la mano, Gladys. Shelby también levantó la mano. A ver, Shelby, ¿solo ceftriaxona? También podría ser. Sí, dime. También, doctora, se podría hacer un esquema contra VIH. Claro, lo ha dicho JD, ¿no? Lo ha dicho, los antivirales. Y no solamente las enfermedades de transmisión sexual, sino también el embarazo. A ver, JD. También una pastilla de emergencia. Anticoncepción oral de emergencia, claro. A ver, JD, explícalo, tu caso. Era ceftriaxona, también acitromicina y metronidazol y también la anticoncepción de emergencia y bueno, para la VIH también. Todo esto. Lo que tenemos prevenir es para la clamidia viene la acitromicina. Tenemos que prevenir el embarazo, la VIH y las enfermedades comunes, como ya han visto ustedes, sífilis y gonorrea, definitivamente. Ahora, el PVH va a ser un poco más difícil, pero algo le cubrirá la vida que se le coloca a la paciente. Mencione 3 datos con carácter diagnóstico de abuso sexual. 3 datos de abuso sexual. Rubila Castro. Rubila Castro. Presente, doctora. Sí. 3 datos que nos digan abuso sexual. Podría ser los desgarros que existen, los desgarros que se hacen en el himen de la paciente,
¿Ya? que tengan o que estén, estos pueden estar asociados a petequias, a signos, ¿no? De haber habido violencia también en las partes anexiales de los genitales de la paciente. Podríamos solicitar un cultivo seminal, un cultivo, o mejor dicho, también un ADN de la toma de espermatozoides de la zona, ¿no? También podríamos hacerle un cultivo positivo para material genital, anal o también incluso faríngeo. Eh, También podríamos ver la serología positiva para VIH o pedirle un beta-HCG si ya ha pasado bastante tiempo para saber si hay algún embarazo, ¿no? Ya, pero eso no dice abuso sexual. A ver, Jane. No necesariamente. Mm, Lesiones genitales y también pueden ser lesiones extragenitales. Los hisópados positivos puede ser bucal o a nivel genital, los cultivos, la serología y espermatozoides identificados en las muestras. El embarazo un poco difícil, ¿no? El embarazo tiene que ser después de hacerle un retrospectivo si la niña embarazó y ver, porque los signos se pierden a la semana, entonces lo que tienen que ver son desgarros. A mí me hubiera gustado, como hacen todos los otros seminarios de todos los otros semestres, las figuras de cómo hacer un diagnóstico de desgarro. Han puesto pura teoría, y se han olvidado de poner cómo haces el diagnóstico, una vagina, un genital, una vulva, cómo está el desgarro perineal antiguo, cómo está el desgarro, el que diga el desgarro himeneal, cuando es escotadura, cuando es desgarro, cuando hay edema, qué signos, o sea, no solamente en teoría, sino en figuras, una figura dice más que 1000 palabras. Me han puesto todo palabrería, y no han puesto ninguna figura. Y la figura es para violación sexual porque la van a tener que reconocer cuando vayan al SERUM. ¿Cómo van a hacer si ni siquiera en la teoría me han puesto nada? Tendrán que hacerlo en la práctica. Yo cuando estaba haciendo prácticas hacía mucha práctica de reconocimiento de imágenes de violación sexual, tanto anal como vaginal, cuál es la posición que se debe de tener. Eso les ha faltado, por favor. Siempre tratemos de ser representativos con figuras para poder hacer una mejor clases. A ver, continúa, Yeide. La siguiente pregunta es, ¿una disfunción sexual solo consiste en la alteración en deseo, excitación, lubricación, orgasmo y resolución, provocando dificultades en las relaciones? Hay poco tiempo, así que contéstala las preguntas porque ya queda poco tiempo. No existe un componente biopsicosocial en el cual debe intervenirse desde un enfoque multidisciplinario. Y la siguiente pregunta es, ¿la testosterona es el tratamiento de elección en el trastorno de deseo sexual hipoactivo con amplia seguridad en su aplicación? ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Falso. Eso es todo, doctor. Y así, me hubiera gustado tener figuras para que ustedes puedan demostrar cómo se hace el diagnóstico de una violación sexual. Si yo te pregunto, les pregunto a ustedes, allí a Gilbert, que expuso bonito, pero teoría, ¿cómo tú verías una niña de 5 años a diferencia de una niña de 12 años o una mujer de 60 años que haya sido violada? Cuáles son los signos con mayor definición que te hacen así, acá ha habido una violación. Prende tu micro, Gilbert. No le entendí bien la pregunta, doctor. Lo que le entendí fue que si presentara algunas lesiones sobre, no le entendí bien, doctor. A ver, JD, ¿cuándo pones a una paciente en posición genupectoral? ¿Cuándo?
Doctor, es cuando la paciente denuncia, creo, haber sufrido abuso sexual y el médico tiene que comprobar o hacer, bueno, la exploración. Mónica, ¿por qué se pone posición genupectoral para examinar a una paciente violada? A ver, Johan, al levantar la mano. Sí, Y doctora. Carlos. Doctora, creo que la posición genopectoral se elige cuando hay sospecha de penetración anal. Anal. Eso tienen que saber. O sea, nunca dejen de examinar a una mujer o a un niño también cuando es violado, los varoncitos, en posición genupectoral. ¿Qué es lo que van a ver? Tienen que ver la simetría, el cambio de color, la apertura del ano. Entonces, ven cómo les ha faltado. Me han puesto mucha teoría que es bonita, pero me gustan las figuras, porque eso es lo que van a ver ustedes. La figura me dice más que 1000 palabras de las que han dicho. Los derechos sexuales y reproductivos está bien, han repetido parte de las anteriores conferencias que han dado sus compañeros, sus clases, pero lo que importaba para violencia sexual son las figuras. Qué diferente es la violación, cuánto es la apertura himenial en una niña, María. María Mar, ¿cuánto es la apertura himenial normal y cuánto es la apertura himenial en una niña violada? Doctora, no estoy segura cuándo es la apertura himenial normal en una niña, pero si es que va a haber violación sexual, la apertura obviamente va a ser mayor y va a haber desgarro, ¿no? Va a haber la desfloración, lo que se menciona, y el desgarro himenial. Y si te toca un himen complaciente, que se llama incomplaciente, ven, todas esas cosas de violencia sexual no me la han hecho. Y eso es lo más importante para ustedes, para un médico general. La apertura himenial no debe pasar nunca de 2 centímetros, nunca. Pasa de 2 centímetros, con toda seguridad ha habido una penetración, ha habido penetración. Los desgarros rápidamente se cicatrizan. Puede haber desgarros hasta la base o escotaduras, pero si hay edema, petequias y semen en la parte, hay muchos que violan con condón. Entonces, con condón no van a poder detectar semen. Ahí es bien difícil, hay algunos que están violando con condón. Entonces, lo que tienen que hacer es ver las características del himen, cómo está, tiene escotadura hasta la base, a qué hora. Generalmente el desgarro es a hora 5, es lo más frecuente. Los desgarros de la pared vaginal son generalmente en lateral izquierdo de la paciente. Entonces, eso es lo que tenían que haberme dado, porque eso lo van a ver ustedes en su cerebro, lo van a ver y se van a acordar de mí, que no van a saber cómo hacer para diagnosticar una violación sexual. Esa era la idea de hacer este tema de violación sexual, porque ustedes lo van a tener, no crean que no, lo van a tener en su serum o cuando trabajen como médicos generales hasta que hagan de especialidad. Bueno, ya es la hora de ir a pediatría. Mañana me toca a mí el tema de endoscopía ginecológica y el lunes me toca a mí patología benigna de la mama. Entonces nos vemos en el día de... ¿Por qué lo he cambiado al 29 de noviembre? Ya. Mañana nos vemos con endoscopía ginecológica, ¿ya?